Aquí lo que se propone también, el dejar ser, más que una técnica o una herramienta, es un estilo de vida. O sea, esto tiene que ser nuestro estilo de vida, de estar nosotros siempre en modo observador. Y simplemente, desde ese rol de observador, es constantemente nosotros estar observando lo que ocurre. O sea, no tenemos que parar cuando ocurren las cosas y los movimientos, irnos a una esquina, sentarnos con los ojos cerrados y empezar a pedir. No, esto se hace, esto lo estás haciendo ahora mismo. Igual a la misma vez que tú estás hablando, estás siendo observadora de que hay un movimiento y lo estás permitiendo, no lo estás reprimiendo. Porque a lo mejor si no lo observas ese movimiento, lo que saldría de ti, la opción desde el ego sería a lo mejor ahora coger y apagar la cámara o levantarte e irte. O por ejemplo, pues lo que se te despierte, expresarlo directamente, que son los mecanismos que tiene el ego. Pero tú siempre estás observando, o sea, se nos despierta a todos y simplemente es estar dispuesto a transitar eso, a observar eso, porque no hace falta, es lo que te digo, que simplemente tú sientes y observas que hay sensaciones en el cuerpo, en la garganta, en el estómago, que se encoge. Son sensaciones y simplemente es una aceptación y una observación de eso y no querer escapar, sino aceptar ese momento presente, aceptar eso y dejar que lo que tenga que ser, que fluya, o sea, sea lo que sea. Y uno tiene que estar dispuesto a que sea lo que sea. Por ejemplo, si estás con tus amigos o con quien sea y de repente notas que se empieza a despertar, que se empieza a encender el cuerpo, sientes a lo mejor una emoción de rabia que a lo mejor te gustaría hasta insultar a la persona, diferentes emociones que suelen surgir. Pues tú tienes que estar dispuesta a observar eso y a permitir que el ser se exprese. Me explico, si el ser se tiene que expresar insultando a esa persona, tú tienes que estar dispuesto a transitar eso, a que salga eso de ti, ¿vale? Lo que pasa que, por ejemplo, cuando vemos que surge esa emoción de, por ejemplo, de ira, que notamos mucha rabia, a veces lo que hacemos es contener y como no queremos sentir eso, pues reprimimos a lo mejor todo eso y a lo mejor nos apetece insultar y lo que hacemos es reprimirlo y no lo expulsamos. Pero en el momento que se permite todo eso y se empieza a observar lo que está emergiendo y no quieres escapar de nada de eso, sino que estás observando lo que está viniendo, tú tienes que estar dispuesta a que el ser se exprese. Si tiene que ser a través del insulto, que sea así. Lo que pasa es que cuando estás dispuesto, a lo mejor entra un campo de energía y se convierte, a lo mejor de ese insulto que te iba a venir, se convierte en otro tipo de palabras y energía. Pero si es un insulto, tienes que estar dispuesto a que el ser se exprese como tenga que estar. O sea, que es un estilo de vida, no es como una práctica que tengamos que llevar, sino siempre estar atento y observando todo lo que se está despertando, las sensaciones, ¿vale? A cada momento. Lo que pasa es que esto con la práctica, porque muchas veces, pues, viene una conversación, una persona nos enciende y es como que nos colamos rápido, nos enganchamos porque notamos toda esa tensión, todo ese campo de energía que está reprimido y nos enganchamos rápido a todo eso, pero no nos paramos a sentir. O el ego rápidamente sabe que ahí hay peligro, porque es el mecanismo de supervivencia, el ego, ya sabéis, lo que tenemos, el ego sofisticado, entonces, o lo reprime o huye de ello porque no quiere afrontarlo, ya sabéis, los mecanismos, o la expresión compulsiva, como sea, ¿vale? Entonces ahí es como que el campo se está haciendo más grande, pero siempre observando, permitiendo y dejando que lo que tenga que ser se exprese. Y cuando permites, ya te digo, que a lo mejor si entra una emoción de rabia, incluso de... Porque son instintos animales que tenemos todos. Puede salir un instinto de que se te cruza una persona por la carretera y te da con el coche y quieres bajarte y lo quieres matar. Es un instinto animal de una amenaza. Entonces uno tiene que estar dispuesto a sentir todo eso y permitir que si el ser dice que voy a bajar del coche y le voy a dar un puñetazo, se está dispuesto. Solo que cuando uno, esto lo he contado alguna vez, cuando uno está dispuesto a eso, lo que puede pasar es eso, que entra un campo de energía, justamente al permitir todo eso, se disipa, digamos, lo carente de integridad y entra un campo más elevado, y justo antes de darle el puñetazo, pues lo que sale de ti es decirle, gracias hermano, te bendigo porque si no me llegas a dar este golpe, a lo mejor en la siguiente curva me había matado. ¿Sabes? Es como otro campo de energía, esto lo he contado alguna vez, que lo contaron en un taller y fue así, que es una persona además que tiene un nivel bastante elevado de conciencia y pues en una carretera le vino una persona y le dio un golpe. Entonces él, pues le emergió de la culpa que ha sido él que se me ha cruzado, de me bajo del coche y lo mato. O sea, dice que le emergió pues esos campos que están ahí, que conectamos, a través de un hermano en este caso. Se lo mostró ese campo. Entonces él dice que estaba dispuesto a bajar y a darle, a zurrarle. Entonces él, mientras bajaba del coche, dispuesto a pegarle, empezó a observar, se estuvo permitiendo que todo eso emergiese y estaba dispuesto a ir a pegarle. Y justo en el último momento, lo que salió a decirle fue esto: gracias hermano por darme este golpe porque si no llega a ser por esto, sé que en la siguiente curva me había matado, porque iba demasiado deprisa o lo que sea. O sea, es una locura. Pero cuando uno está dispuesto,
es justamente ese estilo de vida que se lleva, el permitir que todo eso se exprese, ¿vale? Que son campos que se tienen que ir disipando. Es precisamente lo que impide que el ser nuestro que somos esté expresado.